estoy arreglando, ya finalmente dando los últimos toques a mi canal. Muchos me preguntan que por qué no he mandado el canal a revisión, pero es muy sencillo. Antes que yo lo han mandado muchos amigos, y a los amigos se lo han mandado a revisar. Como a los amigos se lo han mandado a revisar, y como yo me he ido enterando por los amigos poco a poco, lo que se debe y no se debe, ya saben que YouTube da unas condiciones muy generales de cómo quiere el contenido, que se debe leer efectivamente esas condiciones, que normalmente nadie lo hace y nos vamos acostumbrando a lo que digo fulano y a lo que digo mengano. Porque tal YouTube es de mucha experiencia y a él le hacemos caso. La verdad es que, mire paso, aquí me encuentro un short donde estoy yo misma, que no dice nada. Avance de qué. Avance sobre el próximo vídeo, más nada. Y así, ya les digo, llevo 3 meses revisando el canal. No es que el problema que yo tengo es que a mí me gusta hacer las cosas bien hechas. Si después que yo intento hacerlo bien hecho, pues no queda bien, no me queda otra que volver a corregir. Pero no hacerlo bien por no saber, ya eso es otra cosa. Entonces, si ya uno se va enterando por los amigos, de estar interactuando en los chats, en las directas, de oír a muchos amigos, de cómo ha pasado la revisión, de cómo sí, de cómo no, de las horas, tantas horas invertidas con amigos que luego nunca más supe de ellos. Entonces yo creo que bien vale la pena revisar el canal. Tuve margen para hacerlo, gracias a Dios y a los amigos. Creo que ya estoy terminando. Estoy ya en detalle ya de etiquetas, de formatos, de descripciones, etc. Y de todas maneras le quiero decir que mi demora ha sido principalmente por eso, pero también quiero decirles que el día que yo mande a revisar mi canal lo voy a decir. Y cuando YouTube me conteste lo que me conteste, haré el vídeo pertinente para que mi experiencia, porque básicamente estoy en esta plataforma por eso, como testimonio de vida. Lo mismo en mi vida personal, en el entorno donde vivo, que le valga a mi familia y amigos para conocerlo. Y ahora en la plataforma como una manera de entretenimiento que he encontrado para superar mis problemas de enfermedad. Tuve un problema muy serio de enfermedad. Me ha costado mucho levantarme del sofá, como yo digo. Y YouTube me está ayudando ahí, me hace ilusión ir a caminar, me hace ilusión aprender todo eso que es nuevo también. Yo lo hice en un principio, en el 2008 lo hice de una manera
muy rudimentaria, ya esos vídeos hasta se ven mal, los quité todos porque se ven muy mal. Ya la resolución va, la tecnología va avanzando y todo cambia. Pues es lo que le quería decir, si cuando termine lo diré, cuando me revisen lo diré y cuando me den la respuesta lo diré. De todas maneras, toda esta experiencia me ha valido mucho, sobre todo para la recuperación y levantarme de la cama y del sofá después y tener una ilusión, un algo para brindar a familiares y amigos. Eso era lo que quería comentarles en el vídeo de hoy. Y aquí sigo, aquí estoy con el ordenador, revisando. Yo creo a lo mejor hoy mismo termino. Si no termino hoy, terminaré mañana, así que estoy muy pronto a terminar. Es en abril que se me cumple el año. Yo espero hacerlo. Yo espero mandar el canal de revisión antes de abril, antes del año. Y ya le iré contando el proceso. Hasta luego, amigos.